Contemplad. El socavador, gritó el socavador mientras la familia Increíble y Spider-Man terminaban de ponerse las máscaras y corrían para detenerlo. Comillas, siempre estoy por debajo de ti. Pero nada está por debajo de mí. Por la presente declaro la guerra a la paz y la felicidad. Pronto, todos temblarán ante mí. Ustedes tres quédense aquí, les dice Bob a los niños. Espera, ¿deberíamos siquiera estar haciendo esto?, pregunta Ellen de repente. Sigue siendo ilegal. Comillas, ¿cuándo nos ha detenido eso?, les preguntó Pedro. Observan cómo el subterráneo comienza a girar su taladro gigante y este empieza a excavar bajo tierra. Lo vamos a perder, le dijo Bob a Ellen, que aún llevaba a Jack Jack en brazos. Oh, está bien. Ellen cede y mete a Jack Jack en la carriola. Quédense aquí y cuiden de Jack Jack, les indicó a los niños. Pero pensé que éramos, preguntó Violet mientras sus padres salían corriendo. Comillas, ¿ya oíste a tu madre?, dijo Bob mientras él y Ellen salían corriendo antes de que ella se estirara en un trampolín que Bob usó para saltar encima del taladro. Bien, chicos, formen un perímetro, les dijo Peter, creyendo que podían hacer algo más que vigilar al bebé. Que no haya civiles, que ningún inocente salga herido. Pero ella tiene razón, que alguien vigile a Jack Jack. Gracias, Peter. Al menos nos tomas en serio, dijo Dash mientras Peter saltaba y se lanzaba hacia la destrucción. Comillas, llamó al perímetro. Luego echó a correr mientras Violet intentaba detenerlo usando sus campos de fuerza. No irás a ninguna parte, pequeño gusano asqueroso, dijo Violet, pero no logró detenerlo mientras salía corriendo. Peter se balanceó hacia donde estaba el taladro, siguiendo el ritmo de Ellen en la superficie y usando sus sentidos para no perderlo de vista. Mientras el suelo comenzaba a temblar, Peter se balanceó hacia abajo y evitó que los escombros cayeran sobre varios civiles que intentaban ponerse de pie. Comillas, tenemos que reducir la velocidad del taladro cuando vuelva a subir. Asegúrense de que no avance más, ordenó Ellen mientras Peter aterrizaba en el edificio junto a ella. Minimizar los daños colaterales. Entendido, comprendió Peter mientras se balanceaba delante de ella, evitando que los edificios se tambalearan por el taladro, lo que hacía que el suelo se volviera inestable. Antes de que pudiera hacer nada más, el sentido arácnido de Peter volvió a activarse. Vio que se levantaban nubes de polvo de diferentes orillas y notó que se formaban grietas debajo. Oh, lo hizo, los temores de Peter se hicieron realidad. El socavador destruyó la carretera bajo los edificios para bajarlo a su nivel. Peter rápidamente creó líneas de telaraña que impidieron que los cimientos cayeran más y salvaron a quienes los rodeaban. Bajo tierra, el subterráneo llegó a las bóvedas que se encontraban debajo y utilizó una aspiradora gigante para succionar todo el dinero suelto. Bob se acercó por detrás, en una postura heroica. Comillas, minador. Nos encontramos de nuevo, el minador se giró para encararlo, provocando que el vacío lo absorbiera. Comillas, genial. Ahora sí está en la agenda. El subterráneo gimió molesto antes de seguir absorbiendo el dinero. Bob intentó levantarse nuevamente cuando fue empujado hacia atrás por más dinero que llenaba el contenedor en el que estaba cuando comenzó a sentir que el taladro se movía nuevamente. Marchó hasta la puerta del contenedor y comenzó a golpearlo y se liberó, solo para recibir una bofetada de Underminer. Comillas, increíble. Les presento a Jack Hammer, dice Underminer mientras sus puños robóticos subían y bajaban como un martillo neumático de verdad antes de golpear a Bob mientras intentaba ponerse de pie, poniendo el puño bajo su barbilla y golpeándolo repetidamente. Bob devolvió el golpe y fue a golpearlo nuevamente, pero Underminer lo agarró de los puños, pero Bob lo levantó y lo arrojó a los controles, lo que provocó que el taladro comenzara a subir nuevamente a la superficie. Comillas, adiós, gritó Underminer cuando Mr. Increíble se giró para verlo entrar a la bóveda con el dinero, solo para descubrir que era otro taladro más pequeño y que lo usa para escapar. Bob mira de un lado a otro entre el Underminer y los controles del taladro y sabe que no puede hacer ambas cosas y corre hacia los controles. Intentó detenerlo pero terminó rompiendo los controles cuando el taladro estaba a segundos de distancia y atravesó el suelo y las calles. De regreso a la pista, Dash notó la nube de humo en el medio de la ciudad y trató de mantener la ciudad a raya. Comillas, todos, atrás, les dijo Dash, manteniéndolos a raya. Comillas, ¿de acuerdo? Atrás, les dijo a todos antes de salir corriendo para intentar alcanzar a los demás. Violet vio a su hermano correr hacia la acción y se enojó un poco con su trabajo. Comillas, no me vas a dejar de niñera, prometió y salió corriendo para alcanzarlos mientras Jack reía sin parar. Peter y Ellen se balancearon y aterrizaron encima del taladro. Para ser sincero, cuando me puse el traje por primera vez,
Nunca imaginé que estaría aquí, le dijo Peter a Ellen. Sí, nunca lo hacemos, asintió Ellen justo cuando Bob se unió a ellos tras salir del simulacro. No puedo dirigirlo ni detenerlo. Y el subterráneo se ha escapado, les informó Bob a ambos. Tendremos que detenerlo, decía Ellen cuando Peter vio que el taladro estaba a punto de chocar contra los rieles. Chicos. El monorail, gritó Peter cuando el monorail pasó, se salió de la vía y empezó a caer, justo cuando Frozone llegó y empezó a bajar el tren lentamente y sin problemas. Frozono. Sí. Bob animó a su amigo mientras conseguía llevar el monorail a un lugar seguro antes de poder volver a ayudar. Comillas, tenemos que detener esto antes de que llegue al paso elevado, les dijo Ellen a los dos. Intentaré mantenerlo alejado de los edificios, dijo Bob, y se agachó antes de alejar el taladro de los edificios. Intentaré detener esto, ofreció Peter mientras saltaba delante del taladro y comenzaba a disparar varios cartuchos de telaraña para intentar detenerlo. Das estaba acelerando hacia ellos cuando notó que un auto se acercaba y estaba a punto de atropellar a una anciana que cruzaba la calle. Comillas, oye, señora, gritó Das mientras corría hacia ellos y rápidamente la apartó del camino justo cuando el auto se estrelló donde ella estaba parada recientemente. Muchas gracias, jovencito, la señora le agradeció a Das mientras él le arreglaba las gafas. Das entonces comenzó a escuchar el inconfundible sonido de Jack Jack chillando y se giró para ver el cochecito que contenía al bebé salir de detrás de unos autos aplastados y acercarse a los dos casi por sí solo antes de que Jack Jack comenzara a flotar y aterrizara en los brazos de Das. Comillas, ¿qué? Pregunta Das al comprender de repente lo que pasaba. Comillas, Violet, gritó justo cuando vio la figura de su hermana entrar y salir de una nube de humo mientras se hacía visible. Bob intentó detener el taladro desde sus ruedas dentadas pero terminó siendo arrastrado hacia abajo. Peter finalmente logró detener el taladro justo cuando se dio cuenta de que estaba a punto de chocar contra el puente. Ellen pareció notarlo también y saltó sobre él, atrayendo a todos a un lugar seguro justo cuando el taladro pasó y el puente se derrumbó. Algunas personas estaban demasiado cerca y comenzaron a caer del puente, pero Peter corrió rápidamente, rescató a la mujer de su auto y rápidamente disparó una telaraña al puente antes de caer al suelo y dejar ir a la mujer. Los escombros seguían cayendo y Peter se dio cuenta de que algunas chicas iban a ser aplastadas y estaba a punto de reaccionar cuando dos campos de fuerza volaron y lo destruyeron. Comillas, buen trabajo, Violet, felicitó Peter justo cuando Das pasó y le entregó a Jack Jack. Atención, Pete, dijo Das antes de irse a toda velocidad, dejando al héroe con el bebé. ¿Qué? Das, gritó Peter y miró al bebé, que no dejaba de reírse de él. Violet pasó corriendo y estaba junto al taladro cuando Ellen la vio. Comillas, Violet. ¿Quién vigila a Jack Jack? Comillas, Das lo está vigilando, dice Violet al ver a su padre y a Peter, que se acercaban y le entregaban el bebé. Comillas, lo siento, Bob, se disculpa Peter mientras se lanza hacia adelante y rápidamente se lanza hacia el taladro, aterrizando dentro con Ellen. ¿Qué? Peter, gritó Bob mientras acababa de encargarse de él. Se dirige al ayuntamiento. Comillas, mamá necesita ayuda, exclamó Das mientras Bob ayudaba a sus hijos a subir la escalera y empezar a subir. Lo que se perdieron fue dos genios de la tecnología observando la acción. Han vuelto a salir a la calle, dijo el hombre mejor vestido y afeitado, mirando a su amigo, vestido de forma informal y con perilla. Esta es nuestra oportunidad, dijo justo cuando Frozone pasó junto a ellos. Comillas, rápido, Appy. Síguelos, le dijo el multimillonario con perilla a su chofer. Comillas, sigue a Frozono. El chofer arrancó y empezó a perseguir a los héroes. Todos los héroes lograron ingresar al taladro donde notaron que Spider-Man y Ellen ya estaban trabajando para destruirlo. Comillas, ¿qué estamos intentando hacer?, preguntó Bob. Saca ese tanque, eso hará que el motor se sobrecaliente y se detenga, le ordenó Ellen a su esposo. Afuera, Frozone seguía disparando hielo, intentando lo mejor que podía evitar que destruyera el ayuntamiento. En ese momento, Peter estaba tirando del tanque de refrigerante verde y se escabulló detrás de él, presionando sus pies contra él mientras se apoyaba contra el metal. El tanque crujía y se agrietaba, y entonces dio un buen empujón y el tanque se estrelló contra el suelo. Entonces el sentido arácnido de Peter volvió a sonar y todo el motor empezó a calentarse, y entonces esa cosa gigante que parecía una caldera empezó a ponerse roja por el calor. Pregunta. ¿Es ese el motor?, preguntó Peter. Sí, porque preguntó Ellen. ¿Te das cuenta de que esta cosa va a explotar, verdad? Y con la capacidad calorífica del acero de 2,5 pulgadas de grosor de la caldera, cobrará una presión similar a la que se generó cuando explotó el Omnidroide.
Con nosotros todavía dentro, explicó Peter justo cuando Violet y Dash entraban corriendo. ¿Qué están haciendo, niños? Salgan de aquí. Esto va a explotar, dijo Ellen. Comillas, no hay tiempo, dijo Violet mientras se acercaba a todos antes de entregarle a Jack a Ellen y crear un campo de fuerza a su alrededor. La temperatura de la caldera subió, la presión aumentó y pronto. ¡Boom! La caldera explotó y el resto del interior del taladro también. Afortunadamente Violet los protegió a todos de la explosión, ya que todos se rieron del trabajo. Comillas, lo logramos, gritó Dash mientras la puerta se abría, y la policía los apuntaba con escopetas y rifles. Comillas, quietos, Super. Oh, ¿qué hicimos?, se pregunta Bob. Frozone continuó hasta llegar a un callejón y se encontró con el conductor, Appy Hogan. Comillas, disculpe, señor Son, pregunta Appy al salir del coche, solo para ver que Frozone se había ido, con los pies congelados. Lo siento, pero no debería estar aquí, dijo Frozone y fue a buscar un claro. Comillas, lo cual parece incorrecto, ¿no?, pregunta Appy, lo que hace que Frozone se vuelva hacia él con curiosidad. Estoy aquí para hablarte de una iniciativa para traer de vuelta a los Super.